pasamos al tema 2 que tenemos en esta mesa de hoy miércoles 21 de septiembre, en la que estamos con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Daniel Superviel y Rafael Porcecanza. Nos vamos a mirar un tema que no tiene que ver necesariamente con nuestro país, pero que está cerquita. Hablamos de Argentina, porque ayer, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Mauricio Macri llamó a solucionar amigablemente el conflicto que mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas. El diálogo y la solución pacífica de controversias es la piedra basal de la política exterior de la Argentina democrática. Por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi 2 siglos por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Hemos dado muestras de interés en avanzar en nuestra relación bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. El acercamiento con el Reino Unido por este tema viene generando tensión en Argentina desde hace días. La semana pasada, la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, firmó una declaración conjunta con el vicecanciller británico Alan Duncan, en donde acuerdan ampliar la cantidad de vuelos de Argentina a las islas y remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Inmediatamente el kirchnerismo rechazó el entendimiento y, en acuerdo con la diputada Lilita Carrió, que fue aliada de Macri, resolvió convocar a Malcorra a la Cámara de Diputados para que dé explicaciones al respecto. Desde la Unión Cívica Radical se pidió que el gobierno se abstenga de ayudar a reducir los costos en los que incurre el Reino Unido por lo que considera la usurpación de la isla. Bueno, empezamos con este tema, le damos la palabra a Teresa, la argentina de la mesa, a ver. Primero, las Malvinas son argentinas. Eso no sé, me parece que no tiene la menor discusión. Y esa rémora colonialista que seguimos teniendo en el Atlántico Sur me parece lamentable, realmente lamentable. Lo cual no quiere decir que no sea partidaria de la solución pacífica de los conflictos. Pero me parece que facilitarle a Gran Bretaña todo este tema, digo, en el marco del Brexit, ¿no? O casualidad. En el marco del Brexit, el gobierno de Macri, que es un gobierno pragmático, si los hay, y que sabe que Gran Bretaña está en una situación en la cual está tratando, en esto también comprende la general desde la ley, de lo que decía Daniel recién, del tema del cambio, ¿no? De la necesidad de cambiar las piezas en el mundo y de ver cómo vienen las relaciones entre los países, o casualidad en el marco del Brexit aparece todo esto de vamos a congraciarnos con Gran Bretaña, tener un buen vínculo, etcétera, cuando estamos hablando de una zona del mundo con una riqueza impresionante. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Se le va a facilitar a Gran Bretaña que siga teniendo esa colonia, que siga facilitándole para que pueda explotar todos esos recursos naturales, que le cuesta mucho ahora, porque obviamente no tiene líneas de comunicación directa, hay toda una serie de problemas de infraestructura y de logística? Bueno, ahora se le va a facilitar todo eso. Realmente no me parece, no estoy en absoluto de acuerdo con este giro, digamos, de la política argentina respecto al tema de las Malvinas. Daniel. Bien, nada, voy a hablar capaz que voy a ser un poco discrepante, pero quiero hacer un poco de memoria. Las guerras de las Malvinas, de las del 82, en mi vida personal significaron un impacto grandísimo, porque creo que fue el despertar a terminar siendo periodista, porque me leía todo, veía y me iba al puerto a ver los barcos que venían, los enfermos que se llevaban de Malvinas. El 2 de abril, la invasión, Galtieri borracho en la Plaza de Mayo, son imágenes que me quedaron marcadas, el hundimiento del Belgrano, el tema de los Sea Harriers, o sea, como que rememoro, como que mi despertar al periodismo tiene mucho que ver con las Islas de las Malvinas, con la guerra de las Falkland o de las Malvinas, y por eso es algo que he leído muchísimo, y es más, escribí una novela no edita, ¿qué pasa en las Malvinas? La tenés que editar. Tenés que editar. Pero no, es editoriales. Es un borrador. Hay una novela aquí. Dicho eso, voy al tema.
Yo no estoy tan seguro, Teresa, que las Islas Malvinas sean argentinas, realmente. Más allá de que es una frase nacionalista que pega duro en el corazón y el ADN de los argentinos, la realidad demuestra que no son argentinas, o sea, es negar la realidad. Que las Islas Malvinas son argentinas. Hoy las Islas Malvinas, las Falkland Islands, son de Inglaterra, tienen un gobierno inglés y hicieron un plebiscito donde el 99,9% de los habitantes votaron para ser inglés, con lo cual la autodeterminación de los pueblos, del pueblo que vive arriba de esa isla, dijo que quieren ser ingleses, tienen gobierno inglés bajo leyes inglesas. Entonces, ¿son argentinas? Bueno, las argentinas las reclaman, pero no son argentinas. Pertenecen al continente americano, pero hoy no son argentinas, por más que mucha gente en América Latina quiere que sean argentinas. Entonces, me parece que repetir como un eslogan, las Islas Malvinas son argentinas, es una expresión de deseo que no se asemeja con la realidad. Primer punto. Segundo punto, creo que ese nacionalismo exacerbado diciendo las Malvinas son argentinos han impedido a Argentina a tener otro tipo de estrategia para poder negociar, que es lo que me parece que está tratando de hacer Macri en este momento. O sea, si por las Malvinas son argentinas no logramos absolutamente nada, tal vez hay que buscar otro camino. Y me acordé, por suerte, una carta que escribieron en febrero del 2012 unos intelectuales argentinos que justamente planteaban enfocar el tema desde otro ángulo y no quedarse con las Malvinas son argentinas, sino tratar de acercarse a los habitantes de esas islas, abrir la sociedad, tratar de tener relaciones con los habitantes ingleses o kelpers de las islas para que los propios habitantes de las islas se den cuenta que América Latina los abraza y les permite una relación con el continente mucho mayor a la que han tenido hasta ahora, precisamente por estar aislado, por la necesidad argentina de reivindicar esas islas y no abrir las brechas de negociación, que tal vez ahí sí puede generarse un cambio y que después en algún momento, bueno, con los beneficios de pertenecer al continente, esa autodeterminación de ese pueblo que vive ahí arriba, decida venirse para el continente. Entonces me parece que es un tema sumamente interesante y me parece interesante que Macri cambie la estrategia. Gerardo, bueno, ¿cómo te parece? Lo primero, no creo que el gobierno de Macri sea pragmático, para nada, y a las pruebas me remito. Lo que ha ocurrido en esto que no ha llegado al año, no ha sido nada pragmático. Yo esperaba un gobierno mucho más pragmático. Lo segundo, Argentina no puede tener otra política respecto a las Malvinas que la negociación. Nunca pudo tener otra política que la negociación. Y cuando un conjunto de dictadorzuelos que practicaban terrorismo de Estado y estaban borrachos y estaban por perder el gobierno ante la movilización popular, sacaron una consigna nacionalista llenando la Plaza de Mayo con el peor nacionalismo argentino, que terminó en la tragedia en que terminó, volvieron a probar que la única estrategia para recuperar las Malvinas, que para mí sí son argentinas, es la negociación. Quiero recordar, en el año 83, un año después de las Malvinas, China negoció la recuperación de Hong Kong. ¿Pero sabes en qué tiempo lo negoció? El tiempo de los chinos, a 30 años. A 30 años. Y finalmente esos 30 años terminaron bajo la pauta de una única nación, dos sistemas. Hong Kong hoy forma parte de China continental. 30 años. Un suceso. Y con Margaret Thatcher. No se puede invocar, Daniel, el principio de la autodeterminación en el caso de los kelpers. Es como si yo invado un territorio, expulso a sus habitantes, lo ocupan parte de la población colonial y luego le hago un referéndum a ver que elijan a ver con quién quieren estar. No, la autodeterminación de los pueblos se aplica justamente en relación a los pueblos que radicaban en ese territorio. A los argentinos no les importaban mucho las Malvinas antes de que apareciera todo el resto del petróleo. Que ninguna nación reconoció que el pronunciamiento de los kelpers fuera una expresión de autodeterminación de los pueblos. Ninguna, ni siquiera los socios más allegados a Inglaterra. Entonces yo creo efectivamente que las Malvinas son argentinas. Creo que la estrategia es la negociación. No estoy de acuerdo con ciertas características que tiene este cambio
de negociación, tampoco estaba de acuerdo con la retórica guerrerista de Cristina, que no llevaba nada y que justamente acumulaba política interna. Y quiero simplemente anotar una cosa. Me preocupa mucho la política exterior argentina, porque a la canciller argentina, Malcorra, no sé si es canciller argentina o es precandidata fallida a ocupar la Secretaría General. Y los vaivenes de la política exterior argentina creo que van mucho más en dirección a ese cálculo fallido que justamente a una política exterior densa, totalmente de acuerdo, prospectiva, y eso me preocupa. Rafael. Bueno, yo me puse a pensar cuando hay estas disputas tan severas sobre un territorio específico. Yo creo que no, en el fondo, en el verdadero fondo, las Malvinas no son argentinas ni son inglesas, no son de nadie y son de todos. Como todas las... Para hay oyentes acá que plantean que Uruguay también podría bueno, a eso quiero ir. Como todas las... Como pensemos... Pensemos en el origen de Uruguay o en el origen de Argentina o en el origen de cualquier país. Son procesos que hoy figuran en la letra de la ley como Estados-nación, la mayoría de ellos reconocidos por la ONU, por el derecho internacional, etcétera. Pero si uno deconstruye, si uno va a la historia, ¿qué es lo que encuentra? Procesos de usurpación y de poder, de imposición. Porque aquí, donde ahora vivimos, sobre todo hijos de inmigrantes, en un momento vivían tribus a quienes les usurparon las tierras los españoles. Y así podríamos contar la historia del mundo. Y esas tribus, a su vez, invadían otras tribus y usurpaban. Y todo se va resolviendo a través de equilibrios de poder. Es decir, eso primero, una mirada un poquito más universalista del tema. La tierra, en el fondo, no es de nadie. Y es de todos. Pero bueno, Proudhon. Eso... Proudhon, yo estoy de acuerdo. Eso por un lado. Lo segundo, ahora, yendo particularmente a este tema de... Pero es impracticable. No, por supuesto, pero... voy a ir a Nueva York a reivindicar ese principio. A veces no está de más pensar un poco en esto, ¿no? Que en el fondo cuando uno dice, no, son argentinas, porque fíjate que en 1833 la invadió esta fragata británica y se tuvo que ir, sí, de acuerdo. ¿Y antes qué pasó? ¿Y antes? O sea, uno empieza a deconstruir y lo que encuentra es un cúmulo de invasiones y usurpaciones de unos grupos por otros. Así se podría contar la historia del mundo. Pero ahora, yendo al punto específico, Malvinas, Macri. Lo que está claro aquí, esto no viene del 82, viene mucho antes. En los años 60, por ejemplo, hubo una cosa llamada Operativo Cóndor, que no era la Operación Cóndor. El Operativo Cóndor, que fue un grupo de sindicalistas y estudiantes que desviaron un vuelo de aerolíneas argentinas, lo hicieron aterrizar en las Islas Malvinas y plantaron banderas y pegaron cosas y cartelería, después los procesaron, etc. Esta es un tema que es simbólico por un lado y de intereses económicos, petróleo y pesca sobre todo, básicamente. Y lo que ha dejado claro esto de Macri es que aunque uno pueda decir, apostar a la negociación, que es el camino correcto, como dice Gerardo en este caso, tiene que ser un surcido muy elegante y muy fino al interior de la sociedad argentina, porque es un tema sensibilísimo. Y del otro lado están los ingleses, por favor. Y del otro lado los ingleses. Y la cantidad de cosas que se llaman en Argentina Malvinas Argentinas, por ejemplo, ciudades, pueblos, el estadio de Mendoza. El estadio de Mendoza, por ejemplo. Es impresionante. Es una auténtica causa nacional. Y a Macri le han saltado por todos los frentes. Desde Carriola, UCR, kirchnerismo, ni hablar. Es decir, por eso decía UCR, Carrió, kirchnerismo, etc. Ahora yo lo comentaba en el arranque, ¿no? Estaban pidiendo la convocatoria de la canciller Susana Malcorra a dar respuesta. Hay que surcir con una elegancia, Teresa lo podrá confirmar esto, pero justamente es una cosa que recién decía Daniel, bueno, a mí como periodista, imaginemos lo que significa para los argentinos la guerra de Malvinas. Yo tengo un hermano que no fue a la guerra de Malvinas porque le tocó número bajo en la colimba, lo que se llama ya la conscripción, si no, hubiera tenido que... Y uno se encuentra con los veteranos de Malvinas, es una situación realmente muy compleja, digo, el haber participado de una guerra como fue, además tan tramposa, tan terrible, donde mandaron a los gurises a la muerte directamente, porque desde el equipamiento que tenían hasta al día de hoy los cuentos de la gente que compraba en un kiosco un chocolate donde había una cartita de un nene diciendo que era para los soldados y después lo habían revendido.
uno podría hablar de Malvinas horas enteras, de la guerra, pero yo estoy de acuerdo que la negociación tiene que ser pacífica, por supuesto, y fue lo primero que te puede decir que las Malvinas son argentinas, fue lo segundo que dije, pero me parece que una negociación pacífica implica una negociación de partes donde en realidad no se baje la cabeza aquello que esté planteando Gran Bretaña, que todos sabemos su vocación colonialista, lo que es, etcétera, y más ahora, insisto, por eso digo, a mí me parece que no es casualidad que en el momento del Brexit aparece esta historia, más allá del cambio de gobierno en Argentina. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que esta negociación, como decía muy bien Rafael, tiene que ser una negociación tipo hacer un macramé, ¿no? Un surcido, ¿no? Un surcido invisible, un surcido invisible a lo Wander, un surcido invisible. Y realmente a mí me preocupa mucho las reacciones que pueden haber en Argentina con todo esto, porque como decían muy bien, la Unión Cívica Radical está muy molesta, no solo el kirchnerismo, lo cual era previsible, Lilita Carrió y toda una serie de gente que va a seguir protestando porque suena muy feo los términos en los cuales Macri dice que va a negociar. Lo cual parece ser un error del presidente argentino. Como otros tantos. Haber hecho un pronunciamiento de este tipo sin haber llevado antes un acuerdo nacional. Como otros tantos. De hecho, la canciller debió desmentir a Macri ayer. Sí, le bajó el tono, ¿no? Sí. A las declaraciones. Pero quiero simplemente ir al aporte de los intelectuales, Gerardo, que vos siempre impulsás que tenga. Y bueno, en la carta esa que se publicó en febrero del 2012, Sarlo, Lanata, Sebrelli, Romero, dice: una revisión crítica de la guerra de Malvinas debe incluir tanto el examen del vínculo entre nuestra sociedad y sus víctimas directas, los conscriptos combatientes, como la admisión de lo injustificable del uso de la fuerza en el 82 y la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo. Es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía, al mismo tiempo que se anuncia que la soberanía argentina es innegociable, y ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y en especial con los malvinenses, con agenda abierta y ámbito regional. En honor de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución de nuestro país en 1994, los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean. La afirmación obsesiva del principio "las Malvinas son argentinas" y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños. No lo digo yo, lo dicen intelectuales argentinos. Muchos de esos intelectuales son amigos cercanos, muy cercanos. Discrepo con ellos en este sentido. Las Malvinas no son una isla ocupada por 300 kelpers. Las Malvinas son una base militar, las Malvinas son una potencia petrolera de primer orden, las Malvinas son una potencia de krill que puede llegar a ser el futuro alimentario de la humanidad de primer orden. Las Malvinas siguen siendo el canal geoestratégico del Atlántico Sur. Entonces no estamos hablando solamente de los kelpers, estamos hablando del poder de una de las viejas potencias coloniales que todavía quedan en este mundo.